¿Alguna vez has mirado a los ojos de tus propios hijos y te has preguntado si solo ven una herencia cuando te miran? Yo lo hice y lo que descubrí casi me destruye, pero también me salvó. El olor de la tierra mojada después de la lluvia todavía me transporta a aquella mañana de abril de 2003. El cielo recién despejado, las campanas de la iglesia de San Miguel sonando 7 veces, y yo, con 63 años recién cumplidos, enterrando a Roberto, el hombre que había sido mi compañero durante 4 décadas. Las montañas de Michoacán parecían más imponentes ese día, como si quisieran mostrarme que también yo debía mantenerme en pie, mientras regresaba sola a nuestra hacienda Santa Esperanza. Qué ironía que se llamara así, porque en ese momento la esperanza había partido junto con él. No hay nada que te prepare para ese instante en que te das cuenta de que las personas que criaste con amor infinito, a quienes cantaste canciones de cuna bajo la luz de la luna, a quienes curaste las rodillas raspadas y secaste las lágrimas, te ven ahora como un obstáculo, un trámite pendiente, una firma necesaria para acceder a lo único que realmente les importa: tu dinero, tus tierras, tu casa. Y lo más doloroso no es descubrir la codicia en sus miradas. Lo que realmente rompe el alma es recordar cuando esos mismos ojos te miraban con admiración, cuando esas manos que ahora hurgan entre tus documentos alguna vez se aferraron a las tuyas con total confianza. ¿Cómo se transforma el amor en avaricia? ¿En qué momento exacto mis hijos dejaron de verme como su madre para convertirme en un simple testamento con piernas? ¿Fue gradual como el café que se enfría en la taza? ¿O repentino como el aguacero que sorprende en mitad del camino? Siempre creí que la vejez traería sabiduría y respeto, que mis canas serían una corona ganada con los años. Nunca imaginé que se convertirían en una señal de vulnerabilidad ante los ojos de quienes más amaba. Mamacita, ya no tienes edad para manejar todo esto sola, me decían con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Palabras dulces que escondían planes amargos, firmas solicitadas con urgencia para documentos que apenas me dejaban leer, conversaciones susurradas que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Pero déjame decirte algo, los años pueden doblar mi espalda, pero no mi espíritu. La misma mujer que cruzó ríos crecidos para llevar a sus hijos al médico, que trabajó desde el amanecer hasta que las estrellas aparecían para darles educación, que aprendió a ser madre y padre cuando Roberto viajaba por semanas para vender nuestro café, esa mujer no se dejaría enterrar en vida, porque eso era lo que estaban haciendo mis 3 hijos, cavar mi tumba mientras yo aún respiraba. Me llamo Magdalena Herrera Vázquez y durante 63 años fui primero hija, luego esposa, luego madre, siempre definida en relación a alguien más. La niña de Pascual y Remedios, la esposa de Roberto, la madre de Aurelio, Concepción y Esteban, como si yo misma fuera un espejo que solo reflejaba a otros, nunca mostrando mi propia luz. Nací en un pueblito cercano a Morelia, donde el tiempo transcurría al ritmo de las cosechas y las fiestas patronales. Mi padre era un campesino que sabía leer las nubes mejor que los libros. Mi madre, una tejedora que transformaba hilos en historias sobre tela. De ellos heredé manos fuertes y paciencia infinita, aunque entonces no sabía cuánto necesitaría ambas cosas en mi vejez. La vida en el campo te enseña que todo tiene su tiempo. El tiempo para sembrar, el tiempo para cosechar, el tiempo para descansar la tierra. Pero nadie me enseñó que también tendría que defender mi derecho a decidir cuándo era mi tiempo para cada cosa. Crecí ayudando a mi madre con los telares, mis pequeños dedos aprendiendo a entrelazar los hilos de colores que ella compraba en el mercado de Pátzcuaro. Las tardes se volvían música con el sonido rítmico del telar y las historias que mamá me contaba mientras trabajábamos. Historias de mujeres fuertes que defendían a sus familias, de amores imposibles que encontraban su camino, de tesoros escondidos en las montañas. Recuerda, mijita, me decía siempre, una mujer debe saber hacer 3 cosas: tejer su propio destino, cocinar con amor y defenderse cuando sea necesario. Entonces yo era muy pequeña para entender que esas palabras serían mi guía décadas después, cuando me encontrara luchando por mi propia vida contra quienes debían protegerme. Mi padre, don Pascual, era un hombre de pocas palabras, pero de corazón noble. Sus manos ásperas contaban la historia de décadas trabajando la tierra, pero cuando me enseñaba a cuidar las plantas del huerto, se volvían suaves como plumas. La tierra no miente, mijita, me decía mientras me mostraba cómo distinguir las plantas que estaban enfermas de las que solo necesitaban más agua. Te da exactamente lo que le das, ni más ni menos. Esas lecciones de mi infancia resonarían en mi corazón años más tarde,
cuando descubriera que había dado tanto amor a mis hijos que nunca pensé en guardar un poco para mí misma. Conocí a Roberto cuando tenía 19 años en una festividad del Día de Muertos. Entre el aroma del copal y las flores de cempasúchil, nuestras miradas se encontraron por encima de las tumbas adornadas. Él había regresado de la capital para visitar la tumba de su abuelo. Yo llevaba ofrendas para mi tía Soledad. Era un hombre de manos callosas y sonrisa franca, con esos ojos cafés que parecían guardar secretos del campo, alto y fuerte, con esa seguridad que solo tienen los hombres que conocen bien la tierra. Me habló de sus sueños de tener su propia finca de café, de cultivar los granos más aromáticos de Michoacán. Sus palabras sonaban como música en mis oídos, porque yo también soñaba con algo más grande que la vida que conocía. Durante el cortejo, Roberto aparecía cada domingo después de misa, con un ramo de flores silvestres y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Se sentaba en el portal de mi casa, conversando con mi padre sobre las cosechas, mientras yo terminaba mis quehaceres domésticos, siempre consciente de su presencia, de cómo sus ojos me seguían mientras yo caminaba por el patio. Ese muchacho te mira como si fueras la única mujer en el mundo, me decía mi madre con una sonrisa pícara, y tenía razón. Roberto me cortejó con la paciencia de quien sabe que las mejores cosas de la vida requieren tiempo para florecer. Cuando finalmente me pidió matrimonio, una tarde de diciembre bajo el árbol de pino que crecía en el centro del pueblo, sentí que mi corazón se expandía como el universo entero. Magdalena, me dijo con voz temblorosa, quiero construir contigo un futuro donde nuestros hijos crezcan libres y prósperos. ¿Te casarías conmigo? La boda fue sencilla pero hermosa, en la pequeña iglesia de San Miguel, donde yo había sido bautizada. Mi madre tejió mi vestido con hilos de seda que había estado guardando durante años. Y mi padre me entregó con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa orgullosa. Si tú también has sentido que tus propios hijos te ven más como una herencia que como una persona, comenta abajo. Yo también merezco respeto. Tu historia puede dar fuerza a otra mujer que está pasando por lo mismo. Dale like a este video si te ha tocado el corazón y suscríbete al canal porque aquí compartimos historias reales de mujeres valientes. Porque nadie debería sentirse invisible en su propia familia. Al principio vivíamos en un cuartito en la parte trasera de la casa de los padres de Roberto, doña Concepción y don Fidencio. Era un espacio pequeño pero lleno de sueños grandes. Roberto trabajaba como ayudante en el beneficio de café de don Atanasio Morales, aprendiendo cada secreto del negocio, desde cómo elegir los mejores granos hasta los tiempos exactos de tostado que transformarían esos pequeños frutos en oro aromático. Yo vendía bordados en el mercado de los miércoles, sentada bajo la sombra de los laureles centenarios, con mis manos trabajando hilos de colores, mientras mi mente tejía sueños de futuro. Las otras mujeres del mercado se convirtieron en mis amigas y confidentes. Doña Esperanza, que vendía tamales, siempre me guardaba los mejores chiles para mis guisos. Doña Petra, la florista, me enseñó cuáles plantas ahuyentaban las plagas del jardín. Cada peso que ganábamos lo guardábamos en una lata de café que escondíamos bajo nuestro colchón. Roberto había dibujado un mapa de la región en un papel amarillento, marcando con cruces rojas las tierras que algún día podríamos comprar. Mira, Magdalena, me decía señalando un punto específico, esta parcela tiene agua todo el año y mira qué bien orientada está para el sol de la mañana. Aquí van a crecer los cafetos más hermosos de todo Michoacán. Nuestro primer hijo, Aurelio, nació en una madrugada de lluvia torrencial que parecía anunciar bendiciones desde el cielo. Había sido un embarazo difícil, con náuseas que me duraron meses y dolores que me doblaban. Pero cuando lo sostuve por primera vez, con su carita arrugada y sus ojos cerrados, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Era un bebé fuerte, de llanto potente y brazos que ya parecían querer abrazar el mundo entero. Roberto no cabía en sí de orgullo. Es igualito a ti, me decía, aunque yo sabía que tenía los ojos de su padre y esa determinación que Roberto mostraba cuando se proponía algo. Los primeros meses fueron agotadores. Aurelio despertaba cada 2 horas y yo caminaba por el pequeño cuarto arrullándolo mientras Roberto dormía para poder levantarse temprano al trabajo. Doña Concepción, mi suegra, me ayudaba con consejos sabios y tés de hierbas
que aliviaban mis dolores de la maternidad. La maternidad es como aprender a caminar de nuevo, me decía mientras preparaba infusiones de manzanilla. Al principio tropiezas, te duele todo, pero después ya no puedes imaginar la vida de otra manera. Cuando Aurelio cumplió 2 años, ya caminaba por toda la casa como un pequeño tornado, tocando todo lo que estaba a su alcance y haciendo preguntas sobre cada cosa que veía. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿Por qué las gallinas no vuelan como los pájaros? ¿Por qué papá se va a trabajar todos los días? Sus preguntas me llenaban de ternura y también de responsabilidad. Quería darle las mejores respuestas, explicarle el mundo de manera que pudiera entenderlo, pero también soñar con mejorarlo. Concepción llegó 3 años después de Aurelio, en una tarde de octubre, cuando las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. El parto fue más fácil esta vez, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer. Era una niña delicada, de ojos grandes y expresivos, pero con un carácter decidido que se manifestó desde sus primeros días. Mientras Aurelio era todo energía y movimiento, Concepción era observación pura. Se quedaba horas mirando las mariposas en el jardín, siguiendo con sus ojitos el vuelo de las abejas, estudiando cada gesto de los adultos como si estuviera memorizando un manual de la vida. Esta niña va a ser muy inteligente, predijo doña Esperanza del Mercado cuando conoció a Concepción. Mira cómo observa todo. Los niños que ven mucho, después saben mucho. Roberto estaba encantado con su pequeña princesa. La cargaba en hombros por todo el patio. Le cantaba canciones que se inventaba sobre princesas campesinas y dragones buenos que cuidaban los cafetales. Concepción se reía con esas carcajadas cristalinas de los niños pequeños y Roberto se derretía de amor. Para cuando Concepción comenzó a caminar, ya habíamos logrado ahorrar lo suficiente para dar el enganche de nuestra primera hectárea de tierra. Era un terreno con pendiente suave, perfecto para el café, con un arroyo que lo cruzaba por el medio y árboles grandes que darían sombra a los cafetos. El día que firmamos los papeles en la notaría del pueblo, Roberto y yo nos abrazamos llorando de felicidad. Ya no somos empleados, Magdalena, me susurró al oído. Ahora somos dueños de nuestro futuro. Esteban, nuestro Benjamín, llegó cuando ya pensábamos que nuestra familia estaba completa. Yo tenía 28 años y Roberto 30, y nos sentíamos establecidos con nuestros 2 hijos y nuestra tierra. Pero la vida tenía otros planes. Fue un embarazo sorpresa que me llenó de alegría y también de preocupación. ¿Tendríamos suficiente dinero para otro hijo? ¿Podría yo manejar 3 niños pequeños mientras ayudaba a Roberto con la finca? Esteban nació con una sonrisa. No es broma. La partera, doña Remedios, juró que nunca había visto un bebé nacer sonriendo, pero ahí estaba nuestro pequeño, con una expresión que parecía decir: «Hola mundo, aquí estoy para alegrarte la vida». Y vaya que cumplió esa promesa. Era el niño más alegre y travieso del mundo. Si Aurelio era energía y Concepción era observación, Esteban era pura luz. Podía hacer reír a cualquiera con sus ocurrencias. Convertía los trabajos más aburridos en juegos divertidos. Los 3 crecieron entre el olor del café tostado y mis historias contadas bajo el árbol de mango en el patio. Era nuestro ritual de todas las tardes. Después de cenar, cuando Roberto revisaba las cuentas del día, yo me sentaba con los niños bajo las ramas frondosas y les contaba cuentos que mezclaban leyendas que había escuchado de mi abuela con aventuras que inventaba en el momento. Les narraba historias de princesas valientes que salvaban a sus pueblos, de campesinos sabios que encontraban tesoros escondidos en las montañas, de niños que hablaban con los animales y aprendían sus secretos. Sin saberlo, les estaba enseñando que los sueños pueden hacerse realidad con trabajo, que la inteligencia vale más que la fuerza y que siempre hay que ayudar a quien lo necesita. «Cuéntanos la del príncipe cafetalero, mamá», me pedía siempre Aurelio. Era su favorita, la historia de un joven que heredó tierras áridas, pero que con paciencia y amor logró convertirlas en los cafetales más prósperos del reino. Durante esos primeros años de matrimonio, Roberto y yo trabajábamos como una máquina perfectamente sincronizada. Él se encargaba de la siembra, la poda y la venta del café. Yo manejaba la casa, cuidaba a los niños, llevaba las cuentas domésticas y ayudaba en las cosechas cuando era necesario. Poco a poco, año tras año, compramos más tierras. Primero fueron 2 hectáreas más, luego 5, después 10. Cada compra era una celebración.
pero también un nuevo desafío. Más tierra significaba más trabajo, más responsabilidad, más sueños por cumplir. Si tú también conoces el sacrificio de construir algo desde cero junto a tu pareja, comenta, nosotros también luchamos juntos. Tu historia de amor y trabajo puede inspirar a otras parejas que están empezando su camino. Para cuando los niños entraron a la escuela primaria del pueblo, nuestra hacienda Santa Esperanza ya se había convertido en una de las fincas de café más respetadas de la región. 30 hectáreas de tierras fértiles se extendían por las colinas, con cafetos que producían granos de una calidad excepcional que se vendían hasta en la capital del estado. Roberto había demostrado ser no solo un trabajador incansable, sino también un visionario. Mientras otros productores seguían métodos tradicionales, él experimentaba con nuevas técnicas de cultivo que había aprendido de un ingeniero agrónomo que visitó la región. Implementó sistemas de riego por goteo, diversificó las variedades de café y estableció un cronograma de fertilización que maximizaba la productividad sin dañar la tierra. La tierra es como una mujer, me decía Roberto mientras caminábamos por los surcos al atardecer. Si la tratas con respeto y le das lo que necesita, te dará frutos hermosos. Pero si la maltratas o la fuerzas, se vuelve estéril y resentida. Yo me encargaba de administrar el dinero de la finca, llevando registros meticulosos de cada peso que entraba y salía. Había aprendido aritmética básica con el maestro del pueblo, don Severino, y había desarrollado un sistema propio para controlar los gastos. Usaba cuadernos diferentes para cada aspecto del negocio. Uno para la compra de semillas y fertilizantes, otro para los salarios de los trabajadores, otro para los gastos de la casa. Mis hijos crecían rodeados de esta abundancia que habíamos construido con nuestras propias manos. Aurelio, el mayor, mostraba desde pequeño un interés natural por los números. Se sentaba conmigo en las tardes para ayudarme con las cuentas, y aunque solo tenía 8 años, ya podía sumar columnas de cifras sin equivocarse. Este niño tiene cabeza para los negocios, comentaba don Atanasio Morales, el antiguo patrón de Roberto cuando venía a visitarnos. Va a hacer crecer mucho más esta finca cuando sea grande. Concepción, por su parte, había heredado mi amor por las plantas. Desde los 5 años tenía su propio jardincito donde cultivaba flores y hierbas medicinales. Conocía el nombre de cada planta, sabía cuáles necesitaban más agua, cuáles preferían la sombra, cuáles ahuyentaban los insectos dañinos. Mamá, me decía mientras regaba sus geranios, ¿por qué las plantas no hablan como nosotros? Sí hablan, mijita, le respondía, pero en un idioma que hay que aprender a escuchar. Mira cómo se doblan las hojas cuando necesitan agua, cómo se inclinan hacia el sol cuando necesitan luz. Esteban, el menor, era el alma de la casa. Convertía cualquier momento aburrido en una fiesta. Tenía un don especial para hacer reír a la gente, incluso en los momentos más difíciles. Durante las épocas de cosecha, cuando todos estábamos agotados por el trabajo intenso, él aparecía con alguna travesura o comentario gracioso que nos levantaba el ánimo. Los 3 asistían a la escuela del pueblo, donde la maestra, doña Encarnación, me reportaba regularmente sobre su progreso. Sus hijos son los más aplicados de la clase, me decía con orgullo. Aurelio es excelente en matemáticas, Concepción en ciencias naturales y Esteban tiene una creatividad extraordinaria para las redacciones. Durante las tardes, después de hacer sus tareas, los niños ayudaban en las labores de la finca según su edad y capacidad. Aurelio acompañaba a Roberto para aprender sobre la poda y el manejo de los cafetos. Concepción me ayudaba a preparar los almuerzojos para los trabajadores. Esteban se encargaba de alimentar a las gallinas y recoger los huevos. Era una vida dura pero llena de satisfacciones. Veía crecer a mis hijos sanos y felices. Veía prosperar nuestra finca. Veía cómo el respeto de la comunidad hacia nuestra familia aumentaba año tras año. Roberto y yo éramos considerados una pareja ejemplar, trabajadora y próspera. Los domingos, después de misa, era tradición que toda la familia extendida se reuniera en nuestra casa. Llegaban mis padres, los padres de Roberto, mis hermanas con sus esposos e hijos, y la casa se llenaba de voces, risas y el aroma de la comida abundante. Yo cocinaba para 15 o 20 personas sin problema. Mole poblano que dejaba cocinando desde el sábado, frijoles refritos con manteca, arroz rojo con elote, tortillas hechas a mano,
aguas frescas de Jamaica y horchata. La mesa se extendía desde el comedor hasta el corredor y los niños comían sentados en el suelo sobre petates. Magdalena cocina como los ángeles, decía siempre mi suegro don Fidencio. No sé cómo le hace para que todo le quede tan sabroso. El secreto era el amor. Cocinaba pensando en cada persona que iba a comer, recordando los gustos de cada uno, poniendo en cada platillo no solo sazón, sino también cariño. Era mi forma de demostrar que los amaba, que me importaban, que nuestra familia era lo más valioso que teníamos. Durante esos años de prosperidad, Roberto y yo comenzamos a hacer planes para el futuro de nuestros hijos. Queríamos que tuvieran la mejor educación posible, que pudieran elegir sus propios caminos sin las limitaciones que nosotros habíamos enfrentado. Aurelio podría estudiar ingeniería o administración de empresas, soñaba Roberto en voz alta. Concepción, tal vez biología o veterinaria, le gustan tanto los animales y las plantas. Y Esteban, ese niño tiene madera de artista o maestro, con esa facilidad que tiene para expresarse. Yo asentía, pero en mi corazón también guardaba el sueño secreto de que, sin importar lo que estudiaran o a qué se dedicaran, siguieran cerca de nosotros, que la familia permaneciera unida, que la hacienda que tanto trabajo nos había costado construir se mantuviera en la familia por generaciones. Los trabajadores de la finca se habían convertido también en parte de nuestra familia extendida. Don Anselmo Gutiérrez, el capataz, llevaba con nosotros más de 15 años. Era un hombre mayor, de bigote blanco y manos expertas, que conocía cada árbol del cafetal como si fuera hijo suyo. Doña Magdalena, me decía siempre, esta tierra los ha bendecido porque ustedes la han tratado con respeto. He trabajado en muchas fincas, pero nunca había visto patrón que se preocuparan tanto por el bienestar de sus empleados. Era cierto. Roberto y yo habíamos decidido desde el principio que nuestros trabajadores tendrían condiciones dignas. Les construimos casitas pequeñas pero cómodas en una parte de la finca, les pagábamos salarios justos, les dábamos aguinaldo en Navidad y les proporcionábamos atención médica cuando era necesario. Una finca próspera necesita trabajadores contentos, era la filosofía de Roberto. Si ellos están bien, la tierra produce mejor. Las noches familiares bajo el árbol de mango se habían convertido en una tradición sagrada. Después de cenar, cuando el calor del día comenzaba a ceder, nos sentábamos todos en el patio. Roberto contaba historias de sus viajes a la capital para vender el café. Yo narraba cuentos que inventaba y los niños compartían lo que habían aprendido en la escuela. Cuando sea grande, decía Aurelio con sus 10 años, voy a hacer que esta finca sea la más grande y próspera de todo México. Yo voy a sembrar el jardín más hermoso del mundo, agregaba Concepción, con flores de todos los colores que existan. Y yo voy a escribir libros sobre nuestra familia para que todo el mundo sepa lo bonita que es nuestra vida, concluía Esteban con esa sabiduría inocente de los niños pequeños. Escuchándolos, mi corazón se llenaba de una felicidad tan intensa que a veces me daban ganas de llorar. Tenía todo lo que una mujer podía desear, un esposo que me amaba y respetaba, hijos sanos y cariñosos, una casa próspera, el reconocimiento de la comunidad. Si el trabajo duro y el amor por la familia han sido los pilares de tu vida, comenta, mi familia es mi mayor tesoro. Quizás tu historia de dedicación pueda motivar a alguien más a valorar lo que tiene. El mundo se detuvo una tarde de febrero de 2003. Roberto estaba en el corredor revisando las cuentas de la última cosecha, como hacía todos los días después del almuerzo. Yo lavaba los trastes en la cocina cuando escuché un ruido extraño, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Corrí hacia el corredor y lo encontré desplomado sobre la mesa, con los papeles esparcidos y la pluma todavía en su mano. Su rostro había perdido todo el color y sus labios se veían azulados. «¡Roberto! ¡Roberto!», le grité sacudiéndolo, pero no respondía. Don Anselmo, que había escuchado mis gritos, llegó corriendo y entre los dos lo acostamos en el suelo. «Doña Magdalena, creo que es el corazón», me dijo con voz temblorosa. «Hay que llevarlo al hospital de Morelia inmediatamente». Pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegó la ambulancia desde la ciudad, Roberto había partido para siempre. El médico, un joven que no parecía tener más de 30 años, me confirmó lo que mi corazón ya sabía. «Lo siento mucho, señora. Fue un infarto masivo. No sufrió. Fue muy rápido. No sufrió». Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco burlón.
Tal vez Roberto no sufrió, pero yo comencé a sufrir en ese momento un dolor que no sabía que era posible sentir. Era como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Los siguientes días pasaron como en una pesadilla borrosa. El velorio, el entierro, la procesión hasta el panteón del pueblo, las condolencias que se mezclaban en mi memoria como un murmullo sin sentido. Mis hijos, ya adultos, se encargaron de todos los arreglos. Aurelio, que ya tenía 35 años y trabajaba como contador en Morelia, tomó el control de los asuntos legales. Concepción, casada con un médico de Puebla, se hizo cargo de recibir a las visitas. Esteban, de 30 años, y con su negocio de transporte organizó el funeral. Yo me moví durante esos días como un fantasma, cumpliendo con los rituales sociales por pura inercia, pero sin estar realmente presente. Era como si mi espíritu hubiera seguido a Roberto y solo mi cuerpo hubiera quedado atrás para cumplir con las formalidades. Después del funeral, mis hijos se quedaron conmigo para acompañarme en estos momentos difíciles, como dijeron, pero pronto me di cuenta de que su presencia tenía otros motivos. Las primeras semanas las viví sumida en una niebla de dolor que me impedía ver con claridad lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Me levantaba todas las mañanas esperando ver a Roberto en su lado de la cama, escuchar su tos matutina, oler su café recién hecho, pero la realidad me golpeaba cada vez como un puñetazo en el estómago. Aurelio comenzó a visitarme 3 veces por semana. Llegaba con su portafolio de cuero y su traje siempre impecable, diciendo que venía a ayudarme con los papeles. Mamá, es mejor que me encargue yo de esto, me decía mientras revisaba los libros contables. Tú descansa y procesa tu duelo. Estas cosas de números y bancos son muy complicadas para una persona en tu estado emocional. Al principio me pareció normal. Yo estaba devastada, incapaz de concentrarme en nada que no fuera el vacío que Roberto había dejado. Si Aurelio quería ayudarme con la administración, ¿qué tenía de malo? Pero luego comenzaron los documentos, siempre urgentes, siempre necesarios para mantener la finca funcionando. Solo necesito tu firma aquí, mamá, me decía señalando líneas específicas con su dedo de uñas perfectamente cortadas. Es para renovar el seguro de la maquinaria. Si no lo hacemos esta semana nos pueden cancelar la póliza. Este papel es para cambiar el nombre del contrato de luz. Como papá falleció, todo tiene que estar a tu nombre ahora, pero necesito que me autorices a mí para hacer los trámites porque van a ser muchas idas al ayuntamiento. Yo firmaba sin leer. Confiaba ciegamente en mi hijo mayor, el niño inteligente, que desde pequeño había mostrado talento para los números, el contador profesional que seguramente entendía mejor que yo todos esos asuntos legales complicados. Concepción venía los domingos con sus hijos, mis nietos, que correteaban por el jardín mientras ella inspeccionaba la casa con una mirada que entonces no supe interpretar. Mamita, ¿has pensado en simplificar tu vida?, me preguntaba, mientras acariciaba la vitrina donde guardaba la vajilla de mi abuela. Esta casa es demasiado grande para ti sola, tantas habitaciones. Concepción venía los domingos con sus hijos, mis nietos, que correteaban por el jardín mientras ella inspeccionaba la casa, con una mirada que entonces no supe interpretar. Mamita, ¿has pensado en simplificar tu vida?, me preguntaba, mientras acariciaba la vitrina donde guardaba la vajilla de mi abuela. Esta casa es demasiado grande para ti sola, tantas habitaciones, tantas escaleras, tanto mantenimiento. A tu edad podrías tener un accidente y nadie se daría cuenta. Sus palabras sonaban preocupadas, cariñosas, pero había algo en sus ojos que no cuadraba con el tono de su voz. Miraba mis muebles, mis adornos, mis recuerdos, como si estuviera haciendo un inventario mental. He visto residencias muy bonitas en Cuernavaca, continuaba, lugares donde las personas de tu edad pueden estar acompañadas, con servicios médicos disponibles las 24 horas, actividades sociales, jardines hermosos. Mi amiga Esperanza dice que su mamá está muy contenta en una de esas residencias. La sola mención de un asilo me ponía la piel de gallina. Yo había visitado uno de esos lugares años atrás, cuando buscábamos dónde internar al tío Severino, que ya no podía valerse por sí mismo. El olor a desinfectante mezclado con tristeza, los pasillos llenos de ancianos en sillas de ruedas mirando al vacío, el sonido constante de televisores que nadie realmente veía. No necesito que nadie me cuide, le respondía a Concepción. Esta es mi casa y aquí me quedo. Pero ella insistía, siempre con esa sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Solo piénsalo, mamita. No tienes que decidir nada ahora, pero mantén la mente abierta. Papá habría querido que estuvieras segura y bien cuidada. Esteban, mi pequeño Esteban, apareció una tarde con un hombre desconocido. Un tipo de traje gris y maletín negro
que me saludó con una sonrisa demasiado amplia. «Mamá, te presento a mi amigo Ignacio Mendoza. Es corredor de bienes raíces y estaba por la zona, así que le dije que viniera a conocer nuestra hermosa hacienda». Don Ignacio recorrió la propiedad con ojos de tasador, midiendo con la vista, haciendo preguntas sobre la extensión de las tierras, la productividad del cafetal, los derechos de agua. «Es una propiedad impresionante», comentó al final. «En estos tiempos las tierras como estas se han vuelto muy valiosas. Hay mucho interés de inversionistas de la capital por este tipo de fincas. Si algún día decidiera vender, podría obtener una suma muy considerable». «No está en venta», le respondí firmemente. Por supuesto, se apresuró a decir Esteban. «Solo queríamos tener una idea del valor por cuestiones del seguro, ¿verdad, don Ignacio?». Fueron pequeños momentos, comentarios aparentemente inocentes, gestos apenas perceptibles, como gotas de agua sobre una piedra que con el tiempo la perforan. Una mañana encontré a Aurelio en el despacho que había sido de Roberto, revisando documentos a las 5 de la madrugada. Estaba tan concentrado en su trabajo que no me escuchó entrar. A la luz de una lámpara pequeña, tenía esparcidos sobre el escritorio papeles que reconocí como las escrituras de la hacienda y los estados de cuenta del banco. «¿Qué haces aquí a esta hora?», le pregunté desde la puerta. El sobresalto lo hizo tirar algunos papeles al suelo. Su rostro, normalmente compuesto y seguro, mostró una expresión que nunca le había visto, culpa mezclada con irritación. «Nada importante, mamá», me dijo mientras recogía rápidamente los documentos. «Solo estoy organizando un poco los papeles de papá. Hay mucho desorden y quiero dejarte todo en orden. Vuelve a dormir, es muy temprano». Pero ya no pude volver a dormir. En lugar de eso, esperé a que se fuera y revisé qué documentos había estado estudiando con tanto interés. Eran las escrituras de la hacienda y los estados financieros de nuestras cuentas bancarias. Algunos tenían marcas con lápiz, pequeñas anotaciones con su letra pulcra: transferir, cambiar titularidad, verificar saldo, consultar abogado. La niebla del duelo comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad dolorosa y terrible. No estaban ahí para apoyarme en mi dolor. Estaban midiendo cuánto valía yo muerta. Una tarde, mientras tomaba mi café vespertino en el corredor, vi a través de la ventana a mis 3 hijos reunidos junto al pozo del patio trasero. Hablaban con gestos intensos, Aurelio señalando hacia la casa principal, Concepción sacudiendo la cabeza como si discutiera algo, Esteban pasándose las manos por el pelo como hacía cuando estaba nervioso. No podía escuchar sus palabras, pero sus cuerpos hablaban de planes, de impaciencia, de codicia. Se comportaban como buitres alrededor de una presa moribunda, esperando el momento adecuado para lanzarse sobre ella. En ese instante sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Roberto, una emoción distinta al dolor. Era indignación, era rabia y, sorprendentemente, era una chispa de vida que creía extinguida para siempre. Esa noche, mientras miraba el retrato de Roberto en nuestra recámara, le hablé en voz alta como si pudiera escucharme. «Te lo juro por todos nuestros años juntos, por el café que cultivamos, por los hijos que criamos. No permitiré que me entierren antes de tiempo. Esta historia no ha terminado, viejo. Tengo mucho por vivir todavía». Y así, a mis 63 años, en medio del duelo por el amor de mi vida, descubrí que estaba a punto de librar la batalla más importante de mi existencia, la lucha por mi propia vida contra quienes yo había traído al mundo. El aire nocturno de Michoacán llevó mis palabras hacia las montañas, como si la misma tierra que Roberto y yo habíamos trabajado durante décadas estuviera siendo testigo de mi declaración de guerra. Por primera vez desde el funeral me sentí viva de nuevo, dolida, traicionada, pero viva y dispuesta a pelear. Si tú también has sentido que después de perder a tu pareja, algunos familiares comenzaron a verte como una oportunidad más que como una persona en duelo, comenta: «Yo también merezco tiempo para sanar». A veces el dolor nos abre los ojos a realidades que preferiríamos no ver. El descubrimiento llegó una mañana de abril de 2004, casi un año después de la muerte de Roberto. La temporada de lluvia aún no comenzaba, pero el aire ya olía a tierra húmeda, como si el cielo estuviera ensayando para el gran aguacero que vendría. Yo había madrugado para revisar los almácigos de café nuevo que habíamos plantado semanas atrás. Don Anselmo, el capataz que llevaba con nosotros más de 30 años, me saludó quitándose su sombrero de palma desgastado. «Buenos días, doña Magdalena», madrugadora como siempre. «Los viejos dormimos poco, Anselmo. ¿Cómo van las plantas?». Su mirada esquivó la mía por un instante, algo inusual en él. Don Anselmo era un hombre directo,
de esos que te miran a los ojos cuando hablan. Todo bien con las plantas, patrona. Crecen fuertes, respondió, pero noté su incomodidad. Mientras recorríamos los surcos donde las pequeñas matas de café asomaban sus hojas tiernas y verdes, noté que don Anselmo se pasaba la mano por la nuca, abría la boca, como para decir algo, y luego callaba. Lo conocía demasiado bien para no darme cuenta de que algo lo perturbaba. Suéltelo ya, Anselmo. ¿Qué es lo que lo tiene tan nervioso? El viejo capataz se detuvo en medio del surco, miró hacia la casa principal como asegurándose de que estuviéramos solos, y finalmente habló. Doña Magdalena, no me gusta meterme donde no me llaman, pero su hijo Aurelio ha estado hablando con los trabajadores. Les dice que pronto habrá cambios grandes en la hacienda, que él va a tomar el control total de todo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué tipo de cambios? Dice que va a vender la mitad sur de la finca para un desarrollo turístico, que los que quieran pueden quedarse, pero con nuevos contratos y menos pago, porque ya no van a ser trabajadores de una hacienda cafetalera, sino empleados de jardinería para un hotel. Don Anselmo bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. También les dijo que usted ya está muy cansada para tomar decisiones importantes y que ha firmado papeles dándole poder legal para manejar todo. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Qué papeles había firmado? Recordé todos esos documentos que Aurelio me traía constantemente, siempre con prisa, siempre cuando yo estaba distraída o especialmente triste. Gracias por decirme la verdad, Anselmo, le dije, tratando de mantener la voz firme. No se preocupe por su trabajo. Mientras yo viva, usted y su familia tienen lugar aquí. Mientras regresaba a la casa, las palabras del capataz resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Necesitaba saber exactamente qué había firmado y qué consecuencias legales tenían esos documentos. Esa misma tarde, decidí ir al pueblo. Le pedí a Jacinto, uno de los trabajadores más jóvenes y confiables, que me llevara en la camioneta hasta Morelia. Mi excusa fue que necesitaba comprar medicinas, pero mi verdadero destino era la sucursal del Banco Azteca, donde Roberto y yo habíamos manejado nuestras cuentas durante más de 20 años. El gerente, don Roberto Medina, era amigo de mi esposo desde los tiempos en que empezamos con nuestra primera cuenta de ahorros. Nos conocía desde que éramos una pareja joven con más sueños que dinero. Cuando me vio entrar a su oficina, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y algo que parecía alivio. Doña Magdalena, qué gusto verla. Justo iba a llamarla. Me senté frente a su escritorio de caoba, el mismo donde Roberto y yo habíamos firmado nuestros primeros créditos para comprar tierras. Llamarme. Sucede algo con nuestras cuentas. Don Roberto ajustó sus anteojos y habló en tono confidencial. Hace 3 días su hijo Aurelio vino a verme. Presentó una carta a poder firmada por usted que le otorga facultades amplias para manejar todas sus cuentas bancarias. Mi corazón dio un vuelco. Recordé vagamente haber firmado un documento que, según Aurelio, era para arreglar unos asuntos en la Comisión Nacional del Agua sobre nuestros derechos de riego. Quiso hacer una transferencia importante a su cuenta personal, continuó don Roberto. Legalmente no pude negárselo, pero ¿cuánto? Interrumpí con un nudo en la garganta. Casi todo, doña Magdalena. Iba a dejar apenas lo suficiente para gastos menores de la casa. El gerente sacó un folder y me mostró los movimientos proyectados. Efectivamente, Aurelio había planeado transferir 2.800.000 pesos a su cuenta personal, dinero que representaba los ahorros de toda una vida, el fruto del esfuerzo de Roberto y mío, la seguridad para mi vejez. ¿Por qué dice que iba a llamarme? Don Roberto pareció incómodo, porque su esposo Roberto, que en paz descanse, me hizo prometerle hace años que si alguna vez veía movimientos inusuales en sus cuentas, la contactaría personalmente antes de autorizar cualquier cosa. Se levantó y fue hacia una caja fuerte pequeña que tenía detrás de su escritorio. Sacó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Roberto. Me pidió que le diera esto si alguna vez sus hijos intentaban manejar sus cuentas sin que usted estuviera completamente de acuerdo. Con manos temblorosas abrí el sobre. Contenía una carta de Roberto y una fotografía de nosotros dos el día que compramos nuestra primera hectárea de tierra. Mi querida Magdalena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto es porque nuestros hijos han mostrado su verdadera naturaleza. Los conozco bien, son buenos muchachos, pero el dinero cambia a las personas. No permitas que te convenzan de que eres incapaz de manejar tus propios asuntos. Eres la mujer más inteligente y fuerte que conozco. Confía en ti misma. Ese momento
Fue como si un rayo partiera el cielo de mi vida en dos. Roberto lo sabía. De alguna manera, mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Quizás había visto en nuestros hijos señales que yo, cegada por el amor maternal, no fui capaz de reconocer. Con las manos aún temblorosas, pedí a don Roberto que revocara inmediatamente la carta poder. Cambié las claves de acceso de todas las cuentas y tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Quiero transferir una parte considerable de ese dinero a una nueva cuenta, le dije. Una cuenta a la que solo yo tenga acceso, en un banco diferente. Mientras firmaba los nuevos documentos, una extraña sensación de poder floreció en mi pecho. Era como si cada firma fuera un acto de rebeldía, una declaración de independencia. Por primera vez en mi vida, estaba tomando control total sobre mi destino financiero, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin explicar mis decisiones. Al salir del banco, el sol de la tarde bañaba el zócalo de Morelia. Me senté en una de las bancas bajo los laureles centenarios, observando a los turistas y a los locales pasar por sus vidas. A mis 64 años sentía como si estuviera viendo el mundo con ojos completamente nuevos. No les va a ser tan fácil enterrarme, pensé, mientras las campanas de la catedral marcaban las 6 de la tarde. La tierra que quieren echar sobre mí se convertirá en el suelo donde plantaré mi nueva vida. El regreso a la hacienda ese día fue diferente. Mientras Jacinto conducía por el camino de terracería que serpenteaba entre los cerros, observé el paisaje como si lo viera por primera vez. Las mismas montañas que habían sido testigos de mi vida entera, los mismos cafetales por los que había caminado miles de veces, de repente parecían diferentes. O quizás era yo quien había cambiado para siempre. Si alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas estaba traicionando esa confianza, comenta. Yo también aprendí a defenderme. A veces las decepciones más grandes nos enseñan las lecciones más valiosas sobre nuestro propio valor. Los días siguientes a mi visita al banco fueron como caminar por un campo minado con los ojos bien abiertos. Sabía que en cualquier momento la situación estallaría, pero esta vez estaba preparada, o al menos eso creía. La primera explosión llegó apenas 3 días después. Aurelio apareció una mañana sin anunciarse, con su portafolio de cuero y una expresión que intentaba parecer casual, pero no lograba ocultar su nerviosismo. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Con más claridad que nunca, hijo», respondí mientras continuaba regando mis geranios en el corredor. Me miró extrañado por mi respuesta, pero continuó con su actuación. «Vengo a revisar unos asuntos pendientes del banco. Necesito que firmes unos papeles para completar las transferencias que acordamos la semana pasada». ¿Acordamos? No recuerdo haber acordado ninguna transferencia contigo, Aurelio. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de hijo preocupado cayó, revelando al hombre calculador que había debajo. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes manejar tú sola todo este dinero. Es demasiada responsabilidad para una persona de tu edad. Lo hago por tu propio bien». ¿Mi bien? Dejé la regadera y lo miré directamente a los ojos. Fui al banco, Aurelio. Hablé con don Roberto. Sé exactamente lo que intentaste hacer. Palideció visiblemente. Abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. Ya no tienes ningún poder sobre mis cuentas. Lo he revocado todo. Y si intentas algo parecido otra vez, tendré que tomar medidas legales que ninguno de los dos queremos. ¿Me estás amenazando? Su voz subió de tono. A tu propio hijo. Después de todo lo que he hecho por ti desde que papá murió, no te estoy amenazando, hijo. Te estoy informando cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Esta sigue siendo mi casa, mi dinero y mi vida. Aurelio se levantó bruscamente, su rostro contorsionado por la rabia y la sorpresa. Estás siendo irracional, malagradecida. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la familia. Alguien tiene que asegurar que este patrimonio no se pierda por tus decisiones sentimentales. El único sentimentalismo aquí, respondí con una calma que no sabía que poseía, es el que te hace creer que tienes derecho a lo que tu padre y yo construimos con décadas de sacrificio y trabajo duro. Salió furioso, azotando la puerta de la casa como cuando era adolescente y no le dábamos permiso para algo. Pero esta vez no corrí tras él para consolarlo. Esta vez me quedé sentada en mi mecedora, terminando de regar mis plantas, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. La segunda explosión no tardó en llegar. Esa misma tarde recibí 3 llamadas telefónicas que confirmaron mis sospechas sobre la estrategia coordinada de mis hijos. La primera fue de Concepción, fingiendo preocupación maternal. «Mamá, Aurelio me contó que tuvieron una discusión muy fea. Está muy preocupado por tu estado mental. Dice que estás tomando decisiones muy raras últimamente». La segunda llamada fue de Esteban. «Mamá, ¿qué está pasando? Aurelio dice que estás muy alterada,
que lo corriste de la casa. No entiendo por qué estás siendo tan hostil con nosotros. Solo queremos ayudarte. La tercera llamada fue la más reveladora. El doctor Anselmo Ramírez, médico amigo de la familia y casualmente compadre de Aurelio, se ofreció a venir a la hacienda para hacerme una revisión de rutina, porque mis hijos estaban preocupados por cambios en mi comportamiento desde la muerte de Roberto. La estrategia era transparente: hacerme parecer mentalmente inestable, quizás incluso conseguir algún diagnóstico médico que les permitiera tomar control legal de mis asuntos bajo el pretexto de proteger mi bienestar. En lugar de enfurecerme, la obviedad de su plan me dio una fuerza inesperada. Eran tan predecibles, tan torpes en su codicia. Era casi decepcionante ver que los hijos que había criado con tanto amor fueran tan básicos en sus manipulaciones. Esa misma noche, llamé a Guillermo Fuentes, el abogado que había manejado los asuntos legales de Roberto durante años. Un hombre mayor, de bigote blanco y reputación impecable, que conocía bien a nuestra familia. Le expliqué la situación sin dramatismos ni exageraciones, solo hechos concretos y fechas específicas. «Doña Magdalena», exclamó después de escucharme en silencio, «lo que usted me cuenta es desafortunadamente más común de lo que la gente cree. He visto a muchas familias desmoronarse por herencias, especialmente cuando hay propiedades valiosas de por medio. ¿Qué me recomienda, licenciado? Protégase legalmente de inmediato. Podemos establecer un fideicomiso donde usted mantenga el control total mientras viva, pero que proteja sus bienes de manipulaciones. También deberíamos revisar su testamento para asegurarnos de que refleje sus deseos actuales y no lo que sus hijos esperan que diga. ¿Y si mis hijos intentan declararme mentalmente incompetente? Su suspiro al otro lado de la línea me confirmó que no era una preocupación infundada. Para eso necesitarían pruebas médicas sustanciales y el testimonio de múltiples profesionales. Le recomendaría que se haga una evaluación psicológica y geriátrica completa con médicos de su elección, que documenten oficialmente su perfecta capacidad mental. En las semanas siguientes seguí sus consejos al pie de la letra. Visité al doctor Hernández, un respetado geriatra en Morelia que no tenía ninguna conexión con mi familia, quien después de examinarme exhaustivamente durante 2 días, certificó por escrito mi excelente capacidad mental y mi plena autonomía para tomar decisiones. También reestructuré legalmente todos mis bienes con la ayuda del licenciado Fuentes. Establecimos un fideicomiso, cambié mi testamento y, lo más importante, comencé a ver mi hacienda, mis tierras, mi casa, con ojos completamente nuevos. Ya no las veía como el legado sagrado que debía proteger para mis hijos, sino como activos que podía usar estratégicamente para construir la vida que yo quisiera vivir en mis años restantes. Mientras tanto, mis hijos intensificaron su ofensiva. Las visitas sorpresas se multiplicaron, acompañadas siempre de miradas de preocupación exagerada cuando yo hablaba con los trabajadores, susurros que se interrumpían abruptamente cuando entraba a una habitación y visitas casuales de amigos de la familia claramente enviados para evaluarme y reportar sus impresiones. Una tarde, Concepción apareció con un folleto colorido de una residencia para adultos mayores en Cuernavaca. «Mira qué moderno, mamá. Tienen piscina climatizada, servicios médicos las 24 horas, actividades sociales todos los días y está muy cerca de donde vive mi amiga Lucía. Podría visitarte cada semana sin problema. Qué considerada eres, hija, pero me gusta mi casa. No te ofendas, mamá, pero esta casa es demasiado grande para ti sola. Tantas escaleras, tanto mantenimiento, tantos rincones donde podrías tener un accidente. A tu edad, a mi edad», la interrumpí con firmeza. «Sé exactamente lo que quiero y lo que no quiero». El café que compartíamos se volvió amargo en nuestras tazas. El silencio se extendió entre nosotras como una grieta que crecía por momentos. Si alguna vez has tenido que enfrentar a familiares que te subestimaban por tu edad, comenta, mi edad es experiencia, no incapacidad. Es importante que las personas mayores sepan que tienen derecho a defenderse de quienes quieren aprovecharse de ellas. Miguel fue el último de mis hijos en mostrar su verdadera naturaleza, y cuando lo hizo, fue de la manera más descarnada posible. Apareció un domingo por la mañana con un hombre de traje gris y maletín negro que me presentó como un amigo interesado en propiedades rurales. «Solo quiere conocer nuestra hermosa finca, mamá, sin ningún compromiso», me dijo con esa sonrisa encantadora que había heredado de Roberto. «Don Ignacio dice que podría hacernos una oferta muy generosa si algún día decides, bueno, ya sabes, simplificar tu vida». «¿Ofrecernos?», pregunté saboreando la palabra. «Bueno,
A ti, obviamente. Se corrigió rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Pero sabes que cualquier decisión que tomes nos afecta a todos. Esta hacienda es nuestro patrimonio familiar. ¿Patrimonio familiar? Repetí, sintiendo cómo la ironía me quemaba en la garganta. ¿Sabes lo que significa la palabra patrimonio, Esteban? Viene de pater, padre. Es lo que deja el padre. Roberto era tu padre, no tú el suyo. Y esta hacienda me la dejó a mí, no a ustedes. El supuesto amigo tuvo la decencia de parecer incómodo. Murmuró una excusa sobre una cita urgente y se retiró rápidamente, dejándonos solos en el corredor. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué nos tratas así? Solo queremos ayudarte, me reclamó Esteban con esa voz de niño lastimado que había usado desde pequeño para conseguir lo que quería. No, hijo, ustedes quieren ayudarse a sí mismos. Y está bien, es humano tener ambiciones, pero no me pidas que finja no darme cuenta de lo que realmente están haciendo. Su rostro se endureció. Por un momento vi en él al niño pequeño, a punto de hacer un berrinche porque le habían negado un dulce, pero ahora era un hombre de 30 años, y lo que quería no era un dulce, sino mi hacienda, mi dinero, mi vida. Estás siendo injusta, dijo finalmente. Si papá estuviera vivo, si tu padre estuviera vivo, lo interrumpí. Estaría avergonzado de ver en lo que se han convertido sus hijos, en buitres esperando a que la presa termine de morir para lanzarse sobre ella. Esteban salió azotando la puerta, como habían hecho sus hermanos antes que él. Era como si el ruido fuera su forma de intentar borrar la verdad de mis palabras. Esa noche, sentada sola en el corredor bajo el cielo estrellado de Michoacán, tomé la decisión más importante de mi vida después de la muerte de Roberto. Una decisión nacida no del rencor ni del miedo, sino de un deseo profundo y ardiente de vivir auténticamente los años que me quedaban. Roberto, susurré al viento tibio de la madrugada, voy a vender la hacienda, no para complacer a nuestros hijos, sino para liberarme de ella y de ellos, para demostrarles que una mujer de 64 años puede tomar las decisiones más importantes de su vida sin pedirle permiso a nadie. El viento susurró entre los cafetos como si llevara mi mensaje al hombre que había amado durante 4 décadas, y por primera vez desde su muerte, sentí que la vida no solo continuaba, sino que podía ser completamente reinventada. La decisión de vender la hacienda fue solo el comienzo de mi verdadera guerra de independencia. Como cualquier batalla que valga la pena librar, requería estrategia, paciencia y, sobre todo, secreto absoluto. Si mis hijos descubrían mis intenciones antes de que todo estuviera listo, sabía que harían lo imposible por impedirlo, incluso si eso significaba internarme en un asilo o declararme legalmente incompetente. Mi primer aliado fue el licenciado Fuentes. Cuando le comuniqué mi decisión en su oficina de la calle Madero, su reacción inicial fue de pura sorpresa. ¿Está completamente segura, doña Magdalena? La hacienda Santa Esperanza ha estado en su familia por décadas. Es su hogar, su historia ha estado en la familia de mi esposo. Lo corregí. Y sí, estoy absolutamente segura. Quiero mi libertad más que estas paredes, más que estos cafetos, más que los recuerdos que se han vuelto prisiones. Una vez superada su sorpresa inicial, el licenciado Fuentes se convirtió en mi mejor cómplice. Me explicó que necesitaríamos encontrar un comprador discreto, alguien que no tuviera ninguna conexión con mis hijos, ni con su círculo social en Morelia. Sus hijos podrían impugnar la venta si logran demostrar que usted actuó bajo coacción emocional o que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, me advirtió. Necesitamos que todo sea absolutamente impecable desde el punto de vista legal. Por eso me hice esa evaluación médica que usted me recomendó, le recordé. Excelente, pero aún así debemos ser extremadamente cautelosos. Una venta precipitada podría levantar sospechas. Mi segundo desafío fue encontrar un comprador adecuado. A pesar de mi decisión de vender, amaba profundamente esta tierra. Roberto y yo habíamos derramado sudor y lágrimas para convertir esos cerros áridos en cafetales prósperos. No quería que la hacienda cayera en manos de especuladores urbanos que destruirían los cultivos para construir fraccionamientos o centros comerciales. Quería que quedara en manos de alguien que entendiera el valor real de la tierra, que respetara a los trabajadores que habían dedicado sus vidas a hacerla productiva. Durante semanas, el licenciado Fuentes sondeó discretamente entre sus contactos profesionales. Mientras tanto, yo seguía con mi vida aparentemente normal,
recibiendo las visitas cada vez más frecuentes e incómodas de mis hijos, soportando sus comentarios velados sobre mi fragilidad mental, escuchando sus sugerencias apenas disimuladas sobre vender algunas partes menos productivas de las tierras. Todo cambió una tarde de noviembre, cuando el licenciado me llamó con noticias esperanzadoras. Tengo un posible comprador, doña Magdalena. Se llama Rodolfo Méndez. Es un empresario cafetalero de Veracruz. Está interesado en expandir sus operaciones a Michoacán y la hacienda Santa Esperanza le parece perfecta para sus planes. Me citó en su oficina para conocer los detalles. Rodolfo Méndez resultó ser un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y manos callosas que hablaban de alguien que no le temía al trabajo duro. Su forma de hablar era directa, sin adornos innecesarios, y eso me inspiró confianza inmediata. Doña Magdalena, me dijo después de las presentaciones formales, entiendo que esta decisión no debe ser fácil para usted. Una propiedad como la suya representa décadas de trabajo y sacrificio. Si me permite comprarla, le prometo que respetaré completamente su legado. ¿Qué planes tiene específicamente para la hacienda?, le pregunté directamente. Los cafetales seguirán siendo cafetales. Los trabajadores mantendrán sus empleos con las mismas condiciones o mejores. La casa principal la usaré como centro de operaciones y quizás para turismo rural muy selectivo, pero no la modificaré estructuralmente. Es una joya arquitectónica que merece ser preservada. Después de varias reuniones y negociaciones que se extendieron por semanas, llegamos a un acuerdo que me satisfizo completamente. El precio era justo, incluso generoso. Pero más importante aún era el compromiso escrito de Rodolfo de mantener la esencia productiva de Santa Esperanza y proteger los derechos laborales de todos los empleados. El siguiente desafío fue el más delicado: mantener todo en secreto absoluto mientras se preparaban los documentos legales y se realizaban las verificaciones necesarias. Cada visita al abogado, cada llamada telefónica relacionada con la venta, cada documento que firmaba representaba un riesgo potencial de ser descubierta. Desarrollé un sistema casi de espionaje para proteger mis movimientos. Usaba el teléfono de doña Soledad, mi vecina en el pueblo, para las llamadas importantes. Los documentos iban y venían a través de Jacinto, el joven trabajador que se había convertido en mi mensajero de absoluta confianza. Una tarde, mientras revisaba los papeles finales de la venta en mi recámara, escuché pasos acercándose por el pasillo. Apenas tuve tiempo de esconder los documentos bajo el colchón antes de que Concepción entrara sin llamar a la puerta. «Mamá, te estaba buscando por todas partes. ¿Qué haces aquí a esta hora? Normalmente estás en el corredor tomando tu café de la tarde. Es mi casa, Concepción. Puedo estar donde quiera a la hora que quiera», respondí, tratando de sonar natural. Su mirada recorrió suspicazmente la habitación, deteniéndose en la esquina del colchón que había quedado ligeramente levantada. «Estás actuando muy extraña últimamente, mamá. Aurelio piensa que deberíamos llevarte a la ciudad para una revisión médica completa con especialistas. Ya tuve mi revisión anual hace 2 meses con el doctor Hernández. Estoy perfectamente bien. El doctor Hernández es médico general. A tu edad necesitas especialistas, un neurólogo, un geriatra, quizás un psiquiatra que evalúe tu estado emocional después de la muerte de papá». La confronté directamente. ¿Por qué esta obsesión con que vea a un psiquiatra? ¿Tanto les molesta que ahora tome mis propias decisiones sin consultarles cada detalle? Su rostro se tensó momentáneamente, pero rápidamente recuperó su expresión de preocupación fingida. «Solo queremos lo mejor para ti, mamá. Es nuestro deber como hijos cuidarte». En ese momento comprendí algo fundamental sobre la psicología de mis hijos. Realmente creían estar actuando por mi bien. En sus mentes habían distorsionado tanto la realidad que veían sus acciones egoístas como actos de amor filial. Era una forma retorcida de autoengaño que les permitía dormir tranquilos mientras intentaban arrebatarme mi autonomía. Esta revelación me hizo cambiar completamente de estrategia. En lugar de seguir confrontándolos directamente, decidí utilizar su propio autoengaño en mi favor. Comencé a mostrarme más receptiva a sus consejos, a fingir que consideraba seriamente sus sugerencias, incluso a pretender cierta fragilidad ocasional que alimentara su sentido de superioridad protectora. «Quizás tengas razón, Concepción», le dije ese día, con voz aparentemente débil. «Últimamente me siento algo confundida, algo cansada. Tal vez sí necesite más apoyo de ustedes». El cambio en su expresión fue inmediato y revelador.
una mezcla de alivio y triunfo mal disimulado. Por fin entras en razón, mamá. Sabía que eventualmente entenderías que solo queremos protegerte y ayudarte. Esta nueva táctica me dio el respiro que necesitaba. Mis hijos, creyendo que finalmente estaba cediendo a sus presiones, aflojaron significativamente su vigilancia. Fue el espacio que necesitaba para finalizar todos los preparativos de la venta sin interferencias. Sin embargo, el desafío más grande aún estaba por venir. A solo 2 días de la fecha programada para firmar definitivamente con Rodolfo Méndez, surgió un obstáculo que casi destruye todos mis planes. El licenciado Fuentes me llamó temprano una mañana con noticias alarmantes. Doña Magdalena, tenemos un problema serio. Acabo de recibir una carta de un bufete jurídico de Morelia que representa a sus 3 hijos. Están solicitando formalmente una evaluación judicial de su capacidad mental antes de que pueda realizar cualquier transacción importante relacionada con sus bienes. Mi corazón se aceleró hasta latir como tambor de guerra. ¿Pueden hacer eso legalmente? Desafortunadamente, sí pueden intentarlo. Aunque no tienen pruebas concretas de incapacidad mental, si un juez accede a su petición, podría ordenar una evaluación psiquiátrica obligatoria y congelar todas sus cuentas y propiedades durante meses, incluso años. Si has tenido que luchar contra familiares que cuestionaron tu capacidad para tomar decisiones sobre tu propia vida, comenta Mi mente es mía. A veces la batalla por nuestra autonomía requiere más coraje del que creíamos tener. La noticia de la demanda de mis hijos me golpeó como un rayo en cielo despejado. Después de meses de cuidadosa planificación, cuando la libertad parecía estar al alcance de mis manos, mis propios hijos lanzaban este último y desesperado obstáculo en mi camino. ¿Qué opciones tenemos, licenciado?, pregunté al licenciado Fuentes, tratando de mantener la voz firme aunque mi mundo se tambaleara. Podemos presentar una contrademanda por hostigamiento familiar y solicitar una evaluación psiquiátrica independiente que confirme su plena capacidad. Pero honestamente, doña Magdalena, cualquier procedimiento legal de este tipo llevará tiempo considerable, tiempo que sabemos que no tenemos. Si esperamos, encontrarán otra forma de sabotear la venta, concluí con amargura. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Sentada en el corredor bajo las estrellas, con el sonido de los grillos como única compañía, repasé mentalmente todas mis opciones. Cada camino parecía bloqueado, cada posible acción ya había sido anticipada y contrarrestada por la estrategia legal de mis hijos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de color rosado, una idea arriesgada tomó forma en mi mente. Era imperfecta, potencialmente problemática, pero podría ser mi única salida. Esa misma mañana llamé directamente a Rodolfo Méndez. Don Rodolfo, necesito proponerle una modificación urgente a nuestro acuerdo. ¿Estaría dispuesto a escucharme? Por supuesto, doña Magdalena. ¿Qué tiene en mente? Una venta parcial inmediata. Primero, la mitad sur de la hacienda, que incluye el cafetal más antiguo y los mejores pastizales. Podríamos concretar esta transacción de inmediato, antes de que mis hijos puedan interponer más obstáculos legales. Más adelante, cuando las aguas se calmen, procederíamos con la segunda parte. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea. Es una solución poco convencional, pero si esto le ayuda a lidiar con su situación familiar, estoy dispuesto a intentarlo. Tendremos que recalcular valores y redactar nuevos documentos, pero es factible. Con esta nueva estrategia, el licenciado Fuentes trabajó día y noche para preparar los documentos de la venta parcial. El valor era considerablemente menor que el de la propiedad completa, pero aún suficiente para darme la independencia económica que necesitaba. La mañana programada para la firma, informé a don Anselmo que saldría al pueblo para hacer algunas compras rutinarias. Como había previsto, Concepción apareció minutos después en la hacienda. Buenos días, mamá. Pensé en acompañarte al pueblo. Hace mucho que no salimos juntas. No tenía forma de negarme sin levantar sospechas. Por supuesto, hija. Me da mucho gusto tu compañía. En el pueblo mi primera estrategia fracasó estrepitosamente. Intenté convencer a Concepción de que fuera a hacer sus propias compras mientras yo visitaba a doña Soledad para tomar un café rápido. Pero ella insistió en acompañarme. Hace siglos que no veo a doña Soledad. Me encantaría saludarla también. La visita se convirtió en una tortura de sonrisas falsas y conversación forzada, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia la hora de mi cita con el licenciado Fuentes y Rodolfo Méndez. Mi segunda estrategia también falló. Sugerí almorzar en el restaurante cerca de la plaza, esperando que el ambiente público me diera oportunidades para escapar discretamente. Pero Concepción
Estaba especialmente vigilante ese día, como si su instinto maternal sospechara algo. Estás muy inquieta hoy, mamá. ¿Te sientes bien? Solo un poco cansada. Hace mucho calor. A las 12:45, con apenas 15 minutos para mi cita, la desesperación me obligó a recurrir a una táctica extrema. Fingí un mareo repentino. Me siento muy mal, dije, sosteniendo mi cabeza entre las manos. Creo que necesito ir al baño urgentemente. Concepción se alarmó inmediatamente. ¿Qué tienes? ¿Es la presión? ¿El corazón? No sé. Solo necesito un momento a solas para recuperarme. Te acompaño hasta la puerta del baño. En el pequeño baño del restaurante, mojé mi rostro con agua fría mientras mi mente trabajaba febrilmente. El licenciado Fuentes y Rodolfo Méndez estarían esperándome. Si no aparecía, todo mi plan se desmoronaría. Al salir del baño, por la ventana vi al licenciado Fuentes caminando hacia el restaurante. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y él comprendió la situación al instante. Se detuvo en la acera de enfrente, fingiendo examinar un escaparate. Regresé a la mesa donde Concepción esperaba, ahora visiblemente preocupada. ¿Te sientes mejor? Un poco, pero creo que necesito ver al doctor. Me duele mucho la cabeza y tengo náuseas. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Pánico inmediato. Para Concepción, cualquier síntoma médico en mí representaba la posibilidad de perder el control sobre lo que consideraba su futura herencia. Vamos al consultorio del doctor Ramírez ahora mismo. Está a solo 3 cuadras. No creo poder caminar tanto. Gemí dramáticamente. Ve a buscar el coche, por favor. Te esperaré aquí sentada. No puedo dejarte sola en ese estado. Estoy en un restaurante lleno de gente, Concepción. No me va a pasar nada en los 5 minutos que tardes en traer el coche hasta la puerta. Después de dudar un momento, accedió y salió apresuradamente. Apenas la vi doblar la esquina, me levanté, dejé dinero sobre la mesa y salí por la puerta lateral del restaurante. El licenciado Fuentes me esperaba. Tenemos que darnos mucha prisa, me dijo mientras caminábamos rápidamente hacia su oficina. Su hija no tardará en descubrir que no está en el restaurante. En la oficina, Rodolfo Méndez ya esperaba con todos los documentos preparados y ordenados. Revisamos rápidamente los términos principales, confirmé que todo estaba exactamente como habíamos acordado y firmé en todas las páginas indicadas. El proceso completo duró menos de 10 minutos. Felicidades, doña Magdalena, dijo Rodolfo, estrechando calurosamente mi mano. Acaba de vender oficialmente la mitad de su hacienda. El depósito bancario se realizará esta misma tarde, como acordamos. Apenas habíamos completado la transacción cuando el teléfono de la oficina sonó estridentemente. La secretaria del licenciado entró visiblemente nerviosa. Licenciado, hay una señora en la recepción preguntando desesperadamente por doña Magdalena. Dice ser su hija y está muy alterada. El licenciado me miró esperando mi decisión. ¿Qué le digo? Hágala pasar, respondí con una calma que no sentía. Ya no hay nada que esconder. Cuando Concepción entró como tromba a la oficina y vio la escena completa, yo sentada frente al escritorio, documentos firmados esparcidos, Rodolfo Méndez sonriendo cordialmente. Su rostro pasó del alivio al shock y luego a la furia más pura en cuestión de segundos. ¿Qué has hecho, mamá?, exclamó con voz quebrada. ¿Qué significan todos estos papeles? Acabo de vender la mitad sur de la hacienda a don Rodolfo. Respondí con toda la serenidad que pude reunir. Todo está en regla y es completamente legal. No puedes hacer eso, es nuestro patrimonio familiar. Puedo y ya lo hice, hija. Y es mi patrimonio, no de ustedes. La discusión que siguió fue dolorosa e intensa. Concepción gritó, lloró, amenazó con acciones legales inmediatas. El licenciado Fuentes intervino varias veces para explicar la legalidad absoluta de la transacción. Rodolfo Méndez, visiblemente incómodo con la escena familiar, se excusó diplomáticamente y salió de la oficina. Finalmente, cuando Concepción estaba agotada de gritar, le dije con voz firme, llama inmediatamente a tus hermanos. Quiero verlos a los 3 esta noche en la hacienda. Es hora de que tengamos una conversación definitiva, cara a cara, sin máscaras ni pretensiones. Si alguna vez has tenido que enfrentar el momento de defender tus decisiones ante quienes creían tener derecho a controlar tu vida, comenta, yo decidí por mí misma. A veces la valentía se mide en la capacidad de mantenerse firme cuando todo el mundo te dice que estás equivocada. Esa noche, mientras esperaba la llegada inevitable de mis 3 hijos, sentí una extraña mezcla de emociones contradictorias. Tristeza profunda por lo que nuestra relación familiar se había convertido, decepción amarga por sus acciones calculadoras, pero también, sorprendentemente,
una sensación de libertad y poder personal como no había experimentado en décadas. Había dado el paso más difícil y decisivo de mi vida. Había tomado control absoluto de mi destino contra todas las expectativas sociales y familiares. Cuando los tres aparecieron en la puerta de la casa con rostros tensos y expresiones acusadoras, supe que estaba enfrentando la batalla final por mi independencia. Y esta vez no pensaba perder. La reunión familiar esa noche fue como una tormenta largamente anunciada que finalmente estalla con toda su furia. Los truenos de sus reclamos indignados, los relámpagos de su incredulidad, la lluvia incesante de reproches y amenazas. Aurelio, siempre el estratega legal, intentó inmediatamente el enfoque jurídico. Lo que has hecho es completamente impugnable, mamá. Estabas bajo estrés emocional severo debido al duelo por papá. Cualquier juez competente verá que no estabas en condiciones psicológicas adecuadas para tomar una decisión de esta magnitud. Concepción, la manipuladora emocional experta, optó por las lágrimas y el chantaje sentimental. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? ¿Tienes idea de cómo nos sentimos? Papá estaría tan decepcionado de ti. Nos has traicionado a todos. Y Esteban, siempre el más directo y explosivo de los tres, no se molestó en esconder su rabia. Nos has traicionado completamente. Esa tierra debía quedarse en la familia por generaciones. ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad? ¿Qué vas a hacer con él? Los dejé hablar sin interrupciones, desahogarse completamente, lanzar al aire todas sus acusaciones y resentimientos acumulados. Cuando finalmente se quedaron sin palabras y sin energía, respiré profundamente y les hablé con una tranquilidad que los desconcertó por completo. He escuchado pacientemente todo lo que tenían que decirme. Ahora les pido que me escuchen ustedes a mí, sin interrupciones, sin gritos, sin amenazas. Les hablé entonces, con toda la claridad y firmeza que pude reunir, de las cartas poder fraudulentas que Aurelio había intentado usar para vaciar completamente mis cuentas bancarias, de los folletos de asilos para ancianos que Concepción dejaba casualmente sobre mi mesa de noche, de las visitas de Esteban con supuestos compradores de bienes raíces sin mi conocimiento ni consentimiento. Les conté sobre el médico psiquiatra que habían traído para evaluarme sin mi permiso, sobre las conversaciones susurradas entre ellos cuando creían que no los escuchaba, sobre el plan coordinado para declararme mentalmente impotente. Los tres han actuado durante meses como si yo ya estuviera muerta. Les dije, mirándolos directamente a los ojos, como si fuera solamente un obstáculo molesto entre ustedes y lo que consideran su herencia legítima. Me han tratado como a una niña senil e incapaz, no como a la mujer que los trajo al mundo, que trabajó esta tierra con sus propias manos junto a su padre, que les dio absolutamente todo lo que tienen. Sus rostros mostraban una mezcla compleja de vergüenza mal disimulada y desafío obstinado. Ninguno de los tres negó mis acusaciones porque sabían que no podían. Las evidencias eran demasiado claras y abundantes. La mitad de la hacienda ya está vendida legalmente y el dinero está depositado en una cuenta bancaria a la que solamente yo tengo acceso. Continué con voz firme. En cuanto a la otra mitad, que incluye la casa principal donde ustedes crecieron, tengo una propuesta final que hacerles. Los tres se inclinaron hacia adelante, súbitamente interesados y esperanzados. Si me demuestran en los próximos 6 meses que realmente les importo yo como persona, no solamente mi dinero y mis propiedades, consideraré seriamente incluirlos en mis planes futuros para esa parte de la propiedad restante. Pero si, por el contrario, continúan con sus manipulaciones, presiones y amenazas legales, venderé también esa mitad y no verán ni un solo peso. ¿Cómo podemos saber que no lo harás de todas formas?, preguntó Aurelio con su calculadora desconfianza habitual. No pueden saberlo con certeza, admití honestamente. Tendrán que confiar en mi palabra, así como yo tuve que confiar ciegamente en ustedes durante todos estos meses de manipulaciones. La diferencia es que yo sí cumplo mis promesas. Se marcharon esa noche sin resolver absolutamente nada, cada uno rumiando sus propios pensamientos y estrategias. Sabía perfectamente que no sería el final definitivo de nuestros conflictos, pero había establecido claramente mis términos y condiciones. La pelota estaba completamente en su cancha. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos y pacíficos. Ninguno de mis hijos apareció por la hacienda. No recibí llamadas telefónicas, no hubo visitas sorpresa. Era como si necesitaran tiempo considerable para digerir completamente lo sucedido y decidir cuál sería su próximo movimiento estratégico
México. Mientras tanto, comencé a dar los primeros pasos concretos hacia la construcción de mi nueva vida independiente. Con parte del dinero de la venta, hice algo que nunca antes había considerado siquiera. Contraté a un arquitecto especializado para que me mostrara propiedades en el centro histórico de Morelia. Don Felipe Arenas, un arquitecto de unos 50 años, especializado en la restauración de edificios coloniales, me mostró varias casas antiguas. Algunas eran demasiado grandes y lujosas para mis necesidades. Otras necesitaban reparaciones demasiado costosas y complicadas. Pero cuando entré por primera vez en la pequeña casa de la calle Allende, con su patio central decorado con jacarandas florecientes y su vista perfecta hacia la catedral, supe inmediatamente que había encontrado mi futuro hogar. Es absolutamente perfecta, le dije a don Felipe mientras recorríamos las habitaciones con techos altos y pisos de terracota original. Luminosa, céntrica, manejable para una persona de mi edad, pero con espacio suficiente para sentirme verdaderamente cómoda. Necesitará algunas adaptaciones menores, señaló profesionalmente don Felipe. Barandillas de seguridad en el baño, quizás una pequeña rampa en la entrada trasera. ¿Está completamente segura de que quiere vivir sola a su edad? Más segura que nunca en toda mi vida, respondí con una sonrisa genuina. A mis 64 años es momento de comenzar a vivir exclusivamente para mí misma. Esa misma semana cerré la compra de la casa. El proceso fue sorprendentemente sencillo comparado con todas las complicaciones de la venta de la hacienda. Sin hijos que interfirieran constantemente, sin manipulaciones emocionales, sin obstáculos legales artificiales. Solo yo, tomando decisiones claras y definitivas sobre mi futuro. Si has tomado alguna vez una decisión que cambió completamente el rumbo de tu vida, sin importar lo que otros pensaran, comenta: yo elegí mi camino. A veces las decisiones más difíciles son las que más libertad nos dan. 5 años han pasado desde aquella confrontación definitiva con mis hijos, desde aquella decisión radical de vender la hacienda y mudarme al centro de Morelia. Ahora, a los 69 años, cuando miro hacia atrás, apenas reconozco a aquella mujer que fui durante décadas. La esposa obediente, la madre sacrificada, la señora de la hacienda que siempre ponía las necesidades de otros por encima de las propias. Mi nueva vida en la casa de la calle Allende ha sido una revelación constante. Cada mañana despierto con la libertad absoluta de decidir qué quiero hacer con mi tiempo, mi energía, mi dinero. Es una sensación embriagadora que no había experimentado jamás, ni siquiera en mi juventud. La transición no fue sencilla, por supuesto. Hubo días en que la soledad me pesaba como una losa de cemento, en que el silencio de mi pequeña casa parecía amplificar todas mis dudas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena esta independencia ganada a costa de la armonía familiar? ¿No hubiera sido más fácil simplemente ceder a las presiones de mis hijos? Pero gradualmente, como un cafeto que va extendiendo sus raíces en tierra nueva y fértil, fui encontrando mi estabilidad. Desarrollé rutinas completamente propias, descubrí placeres simples que nunca había tenido tiempo de disfrutar, experimenté la libertad absoluta de decidir momento a momento qué quería hacer con mi existencia. Una de mis primeras conquistas personales fue aprender a manejar. A los 65 años me inscribí en una escuela de manejo, desafiando todas las expectativas sociales sobre lo que una mujer de mi edad debería o no debería hacer. El instructor, un joven que podría haber sido mi nieto, inicialmente me trató con condescendencia apenas disimulada. Vamos muy despacio, doña Magdalena. A su edad hay que tener mucho cuidado con los reflejos y la coordinación. 3 semanas después, cuando aprobé el examen práctico con mejor puntuación que estudiantes 40 años menores, su actitud había cambiado completamente. ¿Tiene usted madera natural de piloto, doña Magdalena? ¿Segura que no quiere tomar el curso avanzado? Con mi flamante licencia de conducir y un pequeño automóvil usado que compré con parte del dinero de la venta, comencé a explorar Michoacán como nunca antes había podido. Pueblos mágicos que solo conocía de nombre, mercados indígenas en comunidades remotas, playas escondidas en la costa pacífica. Cada viaje era una pequeña victoria sobre las limitaciones que yo misma me había impuesto durante décadas. Cada kilómetro recorrido
representaba una afirmación de mi capacidad para navegar el mundo completamente por mis propios medios. Los contactos establecidos durante esos viajes me llevaron a otra dimensión completamente inesperada de mi nueva existencia, el activismo social. Conocí a mujeres artesanas en comunidades purépechas, cooperativas textiles dirigidas por viudas, ancianas que, como yo, estaban reclamando su derecho a existir más allá de los roles familiares tradicionales. Casi sin darme cuenta, comencé a involucrarme profundamente en sus luchas. Primero como simple apoyo moral y emocional, luego ayudando a establecer contactos comerciales con compradores en la ciudad, finalmente participando activamente en la organización de una red de mujeres mayores que compartían recursos, experiencias y estrategias de supervivencia. Mi relación con mis hijos ha evolucionado lentamente, como un fruto que madura a su propio ritmo natural. Aurelio y yo nos vemos ocasionalmente ahora. Viene a Morelia cada 3 o 4 meses, a veces acompañado de su esposa. Nuestras conversaciones son cautelosas pero cordiales, centradas en temas neutrales como el clima, la política nacional, sus nietos. Concepción es quizás con quien más cercanía genuina he logrado recuperar. Cuando su matrimonio con el médico terminó hace 2 años, pasó una temporada conmigo en la casa de la calle Allende. Fueron meses de conversaciones profundas y dolorosas, de lágrimas compartidas, de reconocimiento mutuo como mujeres adultas e independientes, no solo como madre e hija atrapadas en roles predefinidos. Esteban, mi pequeño Esteban, mantuvo su distancia orgullosa durante casi 3 años completos. El de cielo comenzó sorprendentemente a través de sus hijos adolescentes, mis nietos, quienes me buscaron por iniciativa propia cuando se enteraron de mi historia de rebeldía a través de conocidos del pueblo. Esos encuentros iniciales, realizados a espaldas de su padre, eventualmente llevaron a una reconciliación cautelosa entre Esteban y yo. No somos cercanos, probablemente nunca volveremos a hacerlo completamente, pero existe ahora un respeto mutuo que antes no existía. La cooperativa que se formó con los trabajadores de la mitad restante de la hacienda ha prosperado más allá de cualquier expectativa que hubiera podido tener. Bajo la administración conjunta de don Anselmo y el asesoramiento técnico de Rodolfo Méndez, los antiguos empleados se han convertido en copropietarios prósperos y orgullosos. Su café es ahora reconocido y exportado a varios países, premiado por su calidad excepcional y sus prácticas completamente sustentables. Don Anselmo, que ahora tiene más de 70 años, pero mantiene la energía de un hombre mucho menor, me visita regularmente para mantenerme informada sobre los progresos. El café de esta cosecha ha sido el mejor en la historia de la finca, me reportó durante su última visita. Un comprador japonés nos ha ofrecido un contrato exclusivo por toda la producción de los próximos 3 años. Estas noticias me llenan de una satisfacción profunda y duradera. No solo logré preservar mi autonomía personal y financiera, sino que contribuí a crear algo positivo y transformador para toda una comunidad trabajadora. El legado que Roberto y yo dejaríamos no sería únicamente para nuestros hijos biológicos, sino para todas las familias cuyas vidas estaban entrelazadas con la tierra que tanto amábamos. No todo ha sido fácil en estos años de independencia. La edad trae inevitablemente sus propias limitaciones y desafíos. El año pasado, una caída en el baño me dejó con una fractura de cadera que requirió cirugía y meses de rehabilitación. Durante esas semanas de movilidad reducida, dependiendo temporalmente de otros para tareas básicas, tuve mucho tiempo para reflexionar profundamente sobre mis decisiones. ¿Había valido realmente la pena todo el conflicto, las rupturas familiares, los enfrentamientos legales, la soledad inicial? ¿No hubiera sido más sencillo simplemente ceder a las presiones de mis hijos, vivir cómodamente bajo su supervisión protectora? La respuesta llegó clara como el agua cristalina de los manantiales de la hacienda. Sí, cada batalla, cada lágrima, cada momento de incertidumbre había valido completamente la pena, porque lo que gané no fue simplemente autonomía sobre mis bienes materiales, fue la posibilidad invaluable de descubrirme a mí misma, de ser auténticamente Magdalena, no solo un reflejo perpetuo de las expectativas ajenas. Mi historia se ha convertido inesperadamente en inspiración para otras mujeres. A través del grupo de activistas que formamos, he conocido decenas de mujeres mayores que han tomado decisiones similares,
divorciarse después de matrimonios largos pero insatisfactorios, enfrentar la codicia de familiares, redefinir completamente sus relaciones con propiedades y herencias, reclamar espacios que creían perdidos para siempre. Su ejemplo me dio el valor para divorciarme a los 72 años. Me escribió una mujer de Guadalajara. Pensé que era demasiado tarde para comenzar de nuevo, pero si usted pudo reinventarse a los 64, yo también puedo hacerlo. Este impacto inesperado ha dado a mi vejez un propósito que nunca hubiera anticipado. A través de talleres ocasionales, correspondencia con mujeres de todo el país y charlas en centros comunitarios, he encontrado una comunidad de espíritus afines, mujeres que, como yo, se niegan rotundamente a desaparecer silenciosamente en los márgenes grises de la vida familiar. Hace unos días recibí la visita de mis 6 nietos, jóvenes maravillosos entre 16 y 28 años, hijos de mis 3 hijos. Nos sentamos en el patio bajo la jacaranda floreciente, compartiendo historias, risas y reflexiones sobre la vida. En un momento dado, mi nieta mayor, Esperanza, me hizo una pregunta que me dejó momentáneamente sin palabras. Abuela, ¿cuál dirías que ha sido la lección más importante de tu vida? Medité cuidadosamente mi respuesta mientras contemplaba los rostros jóvenes a mi alrededor, tan llenos de posibilidades infinitas, tan al comienzo de sus propios caminos únicos. La vida no es un destino fijo, dije finalmente. Es un viaje continuo de descubrimiento. Y en cualquier punto de ese viaje, incluso cuando crees que ya se ha establecido definitivamente la ruta, puedes tomar un desvío inesperado y descubrir paisajes que nunca imaginaste que existían. Hice una pausa, buscando las palabras exactas para transmitir lo que había aprendido a través de tanto dolor y tanta alegría. Pero para encontrar esos caminos nuevos, primero debes atreverte a cuestionar el mapa que otros dibujaron para ti. Debes tener el valor de decir, esta es mi vida, mi única vida, y no la desperdiciaré viviendo según expectativas que no son mías. Mis nietos asintieron, absorbiendo mis palabras con esa mezcla característica de respeto y sana rebeldía propia de la juventud. Quizás no comprendan completamente la profundidad de lo que intentaba transmitirles. Tal vez no puedan hacerlo hasta que enfrenten sus propias encrucijadas definitivas, sus propios momentos de verdad absoluta. Pero sembré la semilla del cuestionamiento y la autonomía personal. Y eso es lo máximo que podemos hacer con las lecciones que la vida nos ha enseñado tan dolorosamente. Compartirlas generosamente, ofrecerlas como posibilidades reales, no como verdades absolutas impuestas. Mientras observo el sol ponerse sobre los techos coloniales de Morelia esta tarde, siento una gratitud profunda e inmensa. Gratitud por todos los caminos recorridos, por todos los obstáculos superados, por todas las personas que han sido parte fundamental de mi viaje extraordinario, incluso aquellas que intentaron limitarme, porque al final cada desafío, cada conflicto, cada pérdida, me llevó exactamente a este momento perfecto, sentada en mi terraza, septuagenaria pero más viva que nunca, completamente dueña de mi historia, mi presente y mi futuro. Y para cualquiera que esté leyendo o escuchando estas palabras, especialmente si estás en esa etapa de la vida donde la sociedad sugiere que deberías retirarte no solo del trabajo, sino de la participación plena y apasionada en la vida, mi mensaje es absolutamente simple y claro. La vida comienza realmente cuando tú decides que comienza, no cuando el calendario lo marca, no cuando las convenciones sociales lo dictan, no cuando otros lo esperan sumisamente. En mi caso, comenzó verdaderamente a los 64 años, cuando comprendí que no necesitaba ser prisionera de las expectativas ajenas, ni siquiera de las de mis propios hijos. Y si yo pude hacerlo, una mujer tradicional de un pueblo pequeño de Michoacán, educada exclusivamente para ser esposa y madre, tú también puedes reinventarte completamente. El futuro está esperándote pacientemente, sin importar tu edad actual. Solo necesitas dar ese primer paso valiente hacia tu propia libertad. Si tú también has tenido que luchar por tu derecho a decidir sobre tu propia vida, sin importar tu edad, comenta esta frase: mi vida es mía para vivirla. Tu comentario puede darle valor a otra mujer que necesita escuchar que no está sola en esta batalla por la dignidad y la autonomía personal. Y si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite. Porque nadie, absolutamente nadie, debería cargar sola con el peso de un silencio impuesto por otros. Este contenido es una obra original, basada en una historia real de valentía, resistencia y renacimiento personal.